los estudios tenemos al concejal Alejandro Cervera de Compromiso con Regina. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy buenos días a ustedes, a la audiencia también. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Veníamos teniendo sesiones muy cortitas, muy acotadas y ayer casi 3 horas. Voy con algunos puntos que y convocaba para esto. Parecía que estaba todo listo para que se firmara o se aprobara, o sea, no se firmara, se aprobara esta obra que los vecinos de la calle Vignami, si mal no recuerdo, sí. La obra de asfalto que los vecinos pidieron, pagaban y se llevaba adelante, pero aparecen dos vecinos y hacen una presentación de posturas en la que, si mal no recuerdo, fuiste una de las personas que dijo hay una postura política en su discurso, ¿no? ¿Nos podés contar un poco qué fue, por qué planteas que fue una postura política la que traían la familia Cristel en este caso? ¿Cómo no? Bueno, un poco el relato es correcto. Para darle contexto, ingresó un proyecto de declaración de interés público para una obra de asfalto que conecta calle Chipoleti con calle Araucanos. Quiero recordar, digamos, una obra para que sea declarada de interés público requiere más del 60% de adhesión de los vecinos, para el asfalto en este caso. En el caso de los vecinos se llegó al 73%, ¿sí? De 34 vecinos, 25 votaron favorablemente, 6 en contra y 3 que no se pudo localizar oportunamente, digamos. Si bien por ahí es incomprobable, pero 2 de ellos, luego del cierre de los plazos, se acercaron y dijeron que estaban a favor. Pero bueno, la letra fría dice que 3 no se pudieron encontrar. Se cumplieron los plazos, se anotaron, llegó al consejo, pasó a una comisión y bueno, se determinó el acompañamiento. Ahí en el medio surgió la postura de unos vecinos, que bueno, son ellos quienes habían hecho el loteo oportunamente, donde ahora están las viviendas que están pidiendo el asfalto, y que bueno, obviamente por las características del terreno, que solía ser una chacra, bueno, quedó un tramo largo que les corresponde a ellos, y bueno, les parece como muy caro, digamos, todo lo que les toca pagar a ellos, pero es más que nada por la longitud del terreno donde ellos, además, como bien plantearon, tienen un emprendimiento productivo, digamos. Entonces, bueno, se tomó la solicitud y en este momento están en la comisión de asuntos jurídicos, que es la encargada de tratar estos temas, y bueno, nada, ahora están tratando el tema, o sea, no podría determinar más que eso en ese sentido. Y sí, bueno, honestamente consideramos que es una cuestión política, porque ya de entrada plantearon como que esa obra es una cuestión, digamos, como personal del intendente en contra de ellos para perjudicarlo, que ya habían hecho otras obras que a ellos los afectaban en lo económico, que ellos aportaban igual, pero que no les parecía. Y aclararon además que este tema ellos en ningún momento lo fueron a hablar con el intendente, sino que directamente presentaron una nota en el consejo y pidieron hablar. Entonces yo creo que invirtieron más tiempo en hablar de una diferencia que supuestamente el intendente tiene con ellos que de la obra en sí. La verdad, tengo muy claro, el intendente no tiene nada en contra de ellos. Quiero aclarar que el registro de oposición se hace por pedido de los vecinos, no es que el intendente le va a golpear la puerta a cada uno para decirle, che, ¿querés que te hagamos el asfalto? Un grupo de vecinos se acercó y de ahí se inicia todo lo que es el registro de oposición, o sea, los trámites habituales para estas cosas. ¿Esta nota cuándo ingresa? Fue la sesión, no, sí, fue la sesión pasada, sí, la sesión pasada ingresó, se pasa a la Comisión de Asuntos Jurídicos, justo coincide que la sesión es un martes, la comisión se reúne los miércoles. La verdad que, considerando, digamos, la cantidad, es una cuestión tal vez más netamente administrativa la aprobación de eso, porque si 7 de cada 10 vecinos está de acuerdo, bueno, claramente la obra tiene que prosperar, digamos. Entonces, bueno. Perdón, te voy a pedir si lo podés levantar un poquito el micrófono, sí, para que te quede. Ahí está. Sí. Sí, entiendo. La nota ingresó y
llegó al orden del día de esta sesión. Perdón, ¿cuál nota? Perdón, La de los no, vecinos Cristel. No, perdón, pensé que hablabas del proyecto de ordenanza. No. La nota de ellos lo presentaron en el día lunes. ¿Sí? Ayer, antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Exactamente, los plazos. Por eso no estaba en el orden del día. Correcto, porque tienen plazo hasta los viernes a las 2 de la tarde toda la documentación que entra al Consejo para que sea tratada en la siguiente sesión. Entonces, ellos me habían pedido hablar en sesión sobre ese tema. Obviamente se les dio el espacio, como se hace siempre, pero por eso la nota no estaba en el orden del día por una cuestión de plazos administrativos. Pero bueno, sí, obviamente se le dio la posibilidad de hablar. La votación salió rara. No, porque en realidad luego del cuarto intermedio nos pusimos todos de acuerdo en que vuelva a comisión, digamos, pero sí fue, digamos, no es habitual, creo que es la primera vez que tenemos un cuarto intermedio en estos 2 años y medio, entonces por ahí se dio medio atípico, pero no, fue unanimidad que vuelva a la comisión para que sea, nada, pues ellos pedían ampliar su exposición y bueno, para eso querían hablar con la gente de la comisión, pero bueno, insisto, yo creo que el vecino en este caso invirtió más tiempo hablando de, no sé, cuestiones que él asume que son personales en contra de él que de la obra. Sí, o sea, él está omitiendo una cuestión muy importante y es que el 70% de los vecinos está de acuerdo con la obra. O sea, es un tanto atípico. Yo entiendo la situación, obviamente, por las características del terreno, le queda un tramo grande y seguro que es caro, digamos, pero nada, el loteo lo hicieron ellos. Entonces, cómo quedó la distribución de ese loteo fue una decisión suya y bueno, en todo caso era obvio que en algún punto los vecinos iban a querer esta obra por mejoras, más tarde o más temprano iba a pasar. Es un loteo, si yo no me equivoco, debe tener 15, 20 años. Sí, hace bastante que está. Bueno, me parece que no quedan muchos terrenos baldíos en ese lugar. Hay un parque, pero sí, la gran mayoría ya los tiene construidos. Entonces, bueno, por ahí es lógico la postura de los vecinos en este caso, bueno, querer una mejor condición en la zona donde viven. Y bueno, hoy, mañana, pasado, dentro de un año, son obras caras. Eso es indudable. Llamó la atención, o al menos desde afuera, es como que no estaba cerrado el diálogo en el bloque Compromiso con Regina, digo, por la postura que adoptó la concejal Maidana. En realidad surgió, sí, surgió ahí en el momento en función por ahí del pedido también que hizo la concejal Tofoni del pase a cuarto intermedio. Entonces, bueno, se resolvió en ese momento. Pero en principio, digamos, teníamos sí, la postura. Porque fue el concejal Ali el que pidió que se tome. Sí, exacto. Nada, se charló ahí en el momento y se resolvió, digamos, darle lugar a que vuelva a comisión, a pesar de que en principio entendíamos que las instancias administrativas se habían cumplido y no había objeciones para que la ordenanza se aplique, pero nada, de todas maneras se resolvió que vuelva a comisión y ahora en este momento justo lo están tratando el tema, así que no te podría brindar más precisiones respecto a eso, ¿no? Se aprobó designar al doctor Adrián Sallina en reemplazo de la doctora Carolina Caili, que renunció a la fiscalía. Correcto. Siendo interino, pero aquí apareció un debate que también llama la atención, por un lado porque un poco la persona que postula la diferencia es integrante del bloque ustedes, la concejal Maidana, en cuanto a la validez de el plazo de tiempo que puede ser interino el doctor Sallina. Finalmente se aprobó por 5 votos a 4. ¿Nos podrías dar la postura de si están de acuerdo en que es válido, que está bien? O sea, ¿cuál es la visión que tienen desde el bloque? Está bien. Bueno, es correcto lo que decís. Sí hay una ordenanza que prevé la designación de los cargos de carta orgánica. En principio, como bien decías, teníamos una opinión distinta en cuanto a cómo tiene que quedar redactada la ordenanza, no en cuanto a la designación en sí. Entendemos que ya hay una ordenanza vigente que regula el funcionamiento,
y nos parecía que era redundante seguir poniendo plazos, porque digamos que no los pongan no te exime de cumplirlos. Una cuestión lógica, hay una ordenanza vigente, y esta ordenanza no dice nada en contra de la anterior, o sea que son plazos que se deberán cumplir de igual manera. En este caso, Claudia nos había dicho que a ella le parecía que tenía que estar expresado específicamente, nos avisó, está bien, es muy respetable, digamos, por ahí el resto del bloque entendíamos que no era necesario y por eso se dio la diferencia en la votación, digamos, pero no ninguna sorpresa, ella ya nos había comentado cuál era su postura y es válida, no tiene, entendemos que no tiene nada raro en ese sentido. No pasa por el Consejo Deliberante el acceder al llamado para elecciones de convencional y reforma de carta orgánica. Esto lo determinará en algún momento el Ejecutivo. Claro, correcto, lo tiene que determinar el Ejecutivo, correcto. Alejandro, hay un debate, no sé, a mi tono me pareció un poco absurdo, por el tema de las reparaciones de calle, adoquines sí, adoquines no, que el adoquín esto, que el adoquín aquello, que el asfalto este, que el asfalto aquello. Primero el espíritu de la ordenanza y después el tema de los materiales, que no, la verdad, en algún momento hasta me perdí en la discusión. Sí, es verdad. En principio el espíritu de la ordenanza es que las empresas que hagan reparaciones en la vía pública se hagan cargo de los costos, que eso deviene, supongamos, no sé, Camusi, Arsa, cualquiera que tenga que romper la calle. Exacto, por el motivo que fuera, tiene que hacer una reparación, bueno, que no quede solamente el pozo, sino que después, digamos, siguiendo los tiempos habituales para ese tipo de reparaciones, lo hagan, básicamente, y lo cubran el costo de ellos. Esto entró ya hace bastante, había entrado en marzo más o menos. La verdad el tema había quedado ahí. En principio el bloque Nos Une Río Negro lo había presentado solamente por Arsa. En la comisión, luego una sugerencia del asesor legal, se tomó la previsión que se aplique a todas las empresas, lo cual lógicamente se incorporó. Y después nosotros pedimos información al área de obras públicas. Bueno, obviamente trabajan, son ellos los que trabajan en la calle, son los que saben. Bueno, está el arquitecto Levicas, una persona con más de 30 años de experiencia en obra civil, el cual nos planteó estas cuestiones, hizo unas modificaciones a la ordenanza y bueno, a nuestro entender la verdad no tiene un justificativo válido, digamos, esto de nos parece casi ridículo, digamos, esto adoquines y adoquines no, digamos, porque del otro lado no tienen nada que avale que diga, che, no, esto está mal, simplemente no les gustó, no hay... ¿Qué era lo que se pedía? Es así, lo que plantean ellos es que la reparación se haga con exactamente el mismo material que tenía la calle, llámese o pavimento rígido o flexible. Lo que nos plantean de obras públicas es, en el caso del pavimento rígido, es viable el tema de los parches con pavimento rígido. En el caso del pavimento flexible, por ahí son más complejos la cohesión, digamos, no me quiero poner técnico porque no es lo mío y puedo cometer un error. Pero la cohesión entre... No se pega. Sí. El asfalto viejo con el asfalto no se pega y con el tiempo se rompe. Y además, como obviamente esto se hace sobre tierra, hay veces que las bases sobre las cuales el asfalto está sentado, puede pasar que ceda de vuelta y eso lo único que va a lograr es volver a romper ese parche. Entonces, la gran ventaja de los adoquines, que lo hemos utilizado en muchos lugares, es, si esto pasa, vos los levantás, lo pones a un costado, rellenás, compactás de vuelta y lo volvés a poner. Entonces es una cuestión de practicidad impresionante y que además no afecta a la calidad en este caso del trabajo y después la circulación de los vehículos, digamos. O sea, no va a afectar en absolutamente nada que quede puesto el adoquín. Entonces, desde nuestro punto de vista no entendimos, no dieron un justificativo técnico. Entiendo. De por qué sí o por qué no. Desde nuestro lado tenemos la opinión técnica de una persona con experiencia y que además el adoquín no es que lo hacemos en casa y lo ponemos ahí. Son adoquines que están regulados por normas IRAM, o sea que su funcionalidad está garantizada por eso. Funcionalidad y duración.
Coincido en que me pareció una discusión casi absurda y la verdad totalmente innecesario hacer un informe en minoría. No lo sé, yo creo que ellos en definitiva no querían dar el brazo a torcer de que el proyecto había quedado básicamente como nosotros lo habíamos planteado y ellos querían marcar una diferencia. Yo creo que fue una cuestión más política que técnica, es decir, ser diferentes, nada más, sin ningún aval técnico de nada, digamos. Entonces, sí coincido que es casi ridículo la discusión, digamos, pero bueno, la realidad es que los que plantean un segundo informe fueron ellos sin ningún aval técnico, entonces, bueno, la discusión estaba ahí en el adoquín, sí, el adoquín no, yo la verdad que no lo entendí tampoco. Lo último que te consulto, en este caso, Alejandro, que también me llamó la atención porque llegaba como un proyecto de declaración y se termina convirtiendo en un pedido de informe, es por la implementación de los test toxicológicos, sí. Pero no es la persona con la que deberíamos hablar, porque en un momento empezamos a, sin decir, a nombrar personas, ¿no? O en algunos casos sí, diciendo a las personas. Entiendo que no pasó por tu persona, ni creo que por ningún integrante del bloque. No. Pero fue raro también el tema ese. Ayer, ¿qué pasó? ¿Había beligerancia? Entiendo que hay dos bloques que están muy distanciados, pero ¿qué opinión tenés de lo que fue ese debate? No te estoy preguntando, en definitivamente, ¿qué opinás de que haya pasado a ser un pedido de informe en lugar de un proyecto de comunicación, ¿no? Pero, ¿te parece bien? ¿Se desvirtuó el debate? A ver, en este caso, bueno, sí se dio entre el bloque ARI y Nos Une Río Negro. Nada, lo puedo entender desde el lugar que en su momento, cuando María Eugenia Payapi, que es una de las concejales a quien hace referencia, ella no acompañó el proyecto original porque planteaba que había cuestiones que eran impracticables o que no eran viables de poner en un reglamento. Fue el único voto en contra. Sí, y bueno, la realidad es que desde el bloque UNE fue muy atacada, digamos, si bien ellos tienen la costumbre de no decir mucho en sesión, pero después en redes te tiran con de todo. Que la verdad no comparto, pero bueno, sé que pasa, porque los argumentos en ese caso de Eugenia eran válidos. Sí, bueno, entiendo que el proyecto que están presentando ellos en definitiva también persigue toda una cuestión de trasfondo netamente político únicamente. Entonces, bueno, por ahí María Eugenia aprovechó, digamos, también como para devolver el favor en función de los tiempos que se están demorando, y además comparto en que honestamente tampoco corresponde que sea un proyecto de comunicación, digamos, sí, más un pedido de informe, en eso completamente de acuerdo, no me parece que corresponda, digamos, a un proyecto de comunicación. Pero bueno, en todo caso entiendo perfectamente el por qué María Eugenia en este caso puede haber dicho lo que dijo, digamos, esto le cayeron con de todo de forma injustificada, digamos, porque más allá que por ahí nosotros sí acompañamos el proyecto, los argumentos que daba ella eran válidos también. Y lo último, ¿crees que a partir de ahora, a medida que nos vamos acercando a un proceso electoral, las sesiones van a tener estos tonos? Es contrafáctico, la verdad. Sí, lo pregunto porque en algunos casos decís, pero todavía falta mucho para las elecciones, pero quien sigue la política sabe que hay posicionamientos en estos momentos. Sí, seguro. Sí, suele pasar, digamos, cuanto más se acercan las elecciones, todos buscan posicionarse de alguna manera y hay veces que las formas no son las mejores, pero bueno, en nuestro caso que nos toca, digamos, estar a cargo de la gestión, nuestra mejor manera de posicionarnos es justamente con gestión, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, llegado el momento se empezarán a tomar decisiones de índole política, pero sí entiendo que hay otros partidos que ya arrancaron, digamos, sin ir más lejos, creo que el PJ tiene previsto una reunión ahora para los primeros días de agosto, ya de apoyo abierto a una candidata. O sea, claramente ya
ya el tablero político se empezó a mover. Bueno, entiendo que por ahí gente de ese espacio también quiera posicionarse, digamos, en busca de alguna candidatura de algo, ¿no es cierto? Alejandro, gracias por la visita Gracias a ustedes por y la invitación. por la contestación de todos los temas que nos habían, bueno, no digo generado dudas, pero queríamos una opinión sobre lo que había pasado en la extensa sesión que tuvieron en el día de ayer. No hay ningún problema, se agradece. Sí, fue rara, pero bueno, también quiero aclarar una cosa, digamos, somos el único consejo de la provincia que por carta orgánica se reúne todas las semanas. Todas las semanas tenemos comisiones, entonces hay semanas que entran pocos temas, hay semanas que son más extensos, digamos, pero eh, también tiene que ver con esto. Nosotros por carta orgánica todos los martes tenemos sesión, que no ocurre así Sí, con el resto de la reúne, provincia. junta material y hace las... Capaz que se reúne una vez cada 15 días o una vez por mes, digamos. Entonces, bueno, también tiene un poco que ver eso la dinámica nuestra. Gracias por todo. Gracias a ustedes.